Bueno, pues muy buenas chicos, y vamos con la sección de Miguel Ruiz, que sabéis que es el analista que tengo profesional para analizar los partidos del Real Madrid. Va a analizar las claves del Madrid 2, Betis 0. Ya sé que mucha gente me dice, no, pero la gracia es que pues este es tú, ¿no? Y a ver chicos, yo salgo en todos los vídeos, mi opinión sobre el partido ya lo tenéis, mi opinión sobre las polémicas ya la tenéis, y ahora os traigo a un analista profesional para que analice el partido en términos tácticos, al igual que tengo a Albert Blaya también para los análisis tácticos del Barcelona. Esto es para dar un salto de calidad al canal, para que haya más cosas, más profesionales, pero yo voy a seguir igual y mis opiniones las vais a tener igual, pero no está de más que tengamos encima analistas profesionales para Barça y para Real Madrid. Tenéis su canal en la descripción, así que lo dicho, si queréis que continúe esta sección, apoyadla a tope. Y en fin, os dejo con él, a ver qué cuenta. Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? De nuevo en esta ventana que nos deja Manquer para poder hablar del Real Madrid, para poder hablar de este último partido que el Real Madrid acaba de ganar contra el Real Betis. 2-0 en el resultado final, 2-0 en ese marcador, da cierto respiro al equipo madridista. Ciertamente creo que más allá de las victorias y de los puntos cosechados, hay ciertas dudas y ciertas dificultades que está enfrentando el equipo madridista de manera muy clara, porque creo que Carlo Ancelotti está teniendo que enfrentarse a situaciones sobrevenidas muy complicadas, empezando por la lesión de Jude Bellingham, pero partiendo obviamente de esa salida de Toni Kroos que está complicando un poco la inclusión de una pieza tan relevante, tan importante y que hoy precisamente ha sido protagonista en este encuentro contra el Real Betis. Los dos goles los ha marcado Kylian Mbappé, primer gol en el Santiago Bernabéu, para disipar dudas y para centrarnos un poquito en las claves de este partido antes de pasar a la pizarra. Así que nos vamos a meter ya de lleno en lo que ha sido este partido del Real Madrid. Victoria importante, como digo, para coger aire, para coger confianza, para ir viendo los brotes verdes que van surgiendo en torno a este equipo de Carlo Ancelotti. Creo que hemos visto un Betis peleón, un Betis que defensivamente incluso podríamos decir que ha estado bastante bien, a pesar de esos dos goles. Creo que he visto un Betis que sobre todo no tenía demasiada claridad en ataque, que le costaba muchísimo construir una jugada ofensiva o por lo menos dar ese paso final antes de que el jugador pendiente de la finalización pudiera contribuir. Creo que ha hecho muy poquitos tiros a puerta, si no me equivoco han sido solo 2 los que ha conseguido el equipo verde y blanco. La sensación que yo tengo es que este Betis está todavía un poquito verde, y nunca mejor dicho, ¿no? Pero la sensación es que tiene que trabajar mucho Manuel Pellegrini para mejorar las aspiraciones que puede tener este Real Betis en la temporada 24-25. Pero centrándonos en el Real Madrid, he visto un Real Madrid que ha mejorado con respecto a otras jornadas y me voy a centrar un poco en las claves que yo he visto en este partido que me parecen relevantes, sobre todo para entender lo que ha sido este 2-0 en el Santiago Bernabéu. El primero de todos, y creo que además sorprendente, ¿no?, por cómo planteaba de primeras el partido Carlo Ancelotti, ha sido precisamente que Ceballos estaba en el 11. Es una realidad que en los últimos partidos se ha estado decidiendo un poquito entre la figura de Modric y la figura de Ceballos. La baja de Jude Bellingham obliga un poco a buscar esa pieza que pueda estabilizar el mediocampo. El otro día contra el Valladolid yo hablaba en el vídeo precisamente aquí en el canal de Manquer de esa necesidad que tiene el Real Madrid de encontrar una ficha, de encontrar una figura que pueda ser un poco la contraposición a esos dos jugadores que sabemos que no contribuyen demasiado a nivel defensivo dentro del Real Madrid, que son Vinicius y Kylian Mbappé. Algo completamente lógico, más o menos comprensible, pero que tiene que ser constatado un poco por un mediocentro que pueda cubrir esa posición, cubrirle las espaldas, buscar esa presión cuando es necesario. Creo que esa ha sido un poco la intención de Carlo Ancelotti en este partido de colocar a Dani Ceballos de inicio. Además, un Dani Ceballos que ha estado sonando durante estas últimas semanas como posible refuerzo para el Real Betis. Por lo tanto, creo que es algo bastante llamativo, ¿no?, que precisamente haya escogido este partido para probar a Ceballos ahí. Mi sensación es que no ha sido algo que haya cambiado demasiado la cosa, pero
creo que sí que ha tenido matices importantes la posición de Dani Ceballos en el Real Madrid. A pesar de que lo ha cambiado en el minuto 65 y a pesar de que haya buscado otros recursos Carlo Ancelotti para la segunda parte, creo que Dani Ceballos ha contribuido mucho en la mejora de otros jugadores en el campo y sobre todo ha contribuido a marcar muy bien ese 4-3-3, la estructura y el dibujo que quiere Carlo Ancelotti en el equipo madridista. Creo que eso es lo que más ha conseguido Dani Ceballos, más allá de las estadísticas que tenéis en pantalla. Y eso yo creo que ha contribuido también a esa mejoría en la creación, que para mí es la segunda clave de este Real Madrid. No solo en la intención, no solo en el interés, en el ímpetu de ir a la presión o de intentar no fallar en situaciones no forzadas, sino que además ha mejorado mucho la presencia y la contribución de un jugador que para mí tiene que ser clave en este Real Madrid, sobre todo con ausencias tan importantes como la de Jude Bellingham y la salida de Toni Kroos. Creo que Aurélien Tchouaméni tiene que ser un jugador mucho más importante en este Real Madrid, tiene que marcar mucho más la diferencia en esa posición de pivote, en la que hoy además se ha asomado mucho a zona de creación, se ha asomado mucho a esa zona de tres cuartos, ya no solo para poder aportar a nivel ofensivo, sino también para estar mucho más cerca de la posibilidad de saltar a la presión y de poder contribuir a robar e iniciar una jugada nueva o poder plantarse rápido de nuevo en arco contrario. Creo que Tchouaméni hoy ha hecho un partido realmente bueno, muy muy bueno. Si no hubieran destacado tanto otros jugadores dentro de este mismo partido, probablemente estaríamos hablando de uno de los grandes aspirantes a MVP por su contribución, aunque quizá no sea uno de esos jugadores tan llamativos que pueda contribuir con grandes estadísticas a nivel ofensivo. Esa acumulación en ataque es quizá el punto clave más relevante y más preocupante de este Real Madrid, y ya lo hemos visto en otras ocasiones, ya lo hemos visto, y por eso creo que Carlo Ancelotti en el descanso ha tenido que hablar con sus jugadores y ha tenido que pedirles precisamente lo que él está buscando de ese 4-3-3, porque en muchas ocasiones, si lo vemos precisamente en las posiciones intermedias en el descanso, vemos que el Real Madrid sigue acumulando muchos jugadores en ese perfil izquierdo. ¿Qué ha conseguido Ceballos? Que no sea una acumulación tan excesiva. Él caía en ese perfil izquierdo, pero siempre guardaba las distancias, siempre intentaba cubrir espalda, siempre intentaba bajar un poquito a la base para facilitar que tanto Tchouaméni como Valverde tuvieran un socio, un aliado en salida de balón y sobre todo para intentar iniciar jugada. Creo que eso en la primera parte lo ha conseguido a medias. Sí que se conserva un poco esa estructura y lo veis, ¿no? 2, 3, 22 y 23 forman esa línea de defensa. 8, 14 y 19 forman ese trío con el pivote precisamente defensivo de Tchouaméni como punta de lanza invertida, y obviamente creo que la posición de Ceballos marca muy bien lo que era la intención de Ancelotti con esa posición y precisamente con el sevillano. ¿Qué pasa? Que Vinicius y Mbappé siguen juntándose demasiado. Siguen juntándose mucho y eso provoca que tenga problemas el Real Madrid para encontrar caminos que puedan agilizar un poquito esa definición y que no sea un juego tan previsible. Es mucho más fácil defender cuando sabes que la jugada ofensiva, que el peligro va a llegar siempre por izquierda, y en ese sentido creo que también ha mejorado un poco la visión que teníamos de un jugador como Rodrigo, que creo que todas las que ha tenido las ha convertido en ocasiones muy interesantes. ¿Qué ha sucedido en la segunda parte? Que Kylian Mbappé se ha centrado bastante, se ha centrado más como una referencia, ha conseguido recalibrar un poco esa sensación y obviamente, a pesar de que Ceballos se ha ido en el minuto 65, la estructura se ha conservado y se ha equilibrado un poco el Real Madrid y sobre todo ha permitido a Vinicius ser un jugador mucho más cercano a lo que tiene que ser el Real Madrid. Y esto nos lleva a otra perspectiva y a otra clave importantísima antes de pasar a la pizarra: la velocidad del juego de este Real Madrid. Creo que el Real Madrid tiene que acelerar mucho más. Tiene que hacerlo a través de Vinicius, por supuesto, que es el jugador clave en este sentido, desbordar, ser un jugador individualista, tener esa perspectiva a veces de buscar muchas veces el duelo y no solo buscar al jugador mejor situado o darle rápidamente la pelota para asociarse a Kylian Mbappé, porque suele tenerlo muy cerca. Eso es lo que tiene que recalibrar Carlo Ancelotti. Pero también Rodrigo, creo que es un jugador que hoy ha demostrado que cuando
guarda un poquito más la posición o tiende a moverse con más inteligencia en la frontal, genera mucho peligro. Y tiene esa velocidad y tiene esa capacidad para darle al Real Madrid cositas diferentes. Creo que hoy lo han hecho muy bien los dos, pero Vinicius, sobre todo en la segunda parte, en la que Kylian Mbappé no se juntaba tanto y Vinicius se ha olvidado un poco de la necesidad de asociarse con él, y precisamente ha vuelto a ser un poco más el Vinicius de siempre, el Vinicius encarador, el Vinicius del 1 contra 1. Creo que ese es lo que tiene que perseguir el Real Madrid y creo que está bastante claro. Otras opciones que tiene el Real Madrid, como ha demostrado precisamente Carlo Ancelotti hoy, Brahim Díaz, que ha entrado y ha conseguido participar en la jugada del gol, o el propio Arda Güler, que la gente pide en masa, porque sabemos que este chico es fantástico, que es buenísimo y que obviamente puede generar muchísimo en este Real Madrid. Dentro de lo que es Kylian Mbappé y lo que hemos visto en el partido, 2 goles, 3 de 6 disparos a puerta, realmente ha sido un jugador que se ha encontrado con muchas de las oportunidades, pero para mí el MVP de este partido es sin duda Valverde. Creo que ha hecho un partido colosal, 90 minutos jugados, una asistencia increíble además de Espuela, 3 pases clave, 88% del éxito en el pase y 4 de 5 duelos ganados. Con esa posición además muy echadita a derecha, que es lo que creo que a él le conviene. Tener llegada, tener capacidad para afrontar un poco esa base de la jugada cuando sea necesario, pero libertad para aparecer por diferentes zonas. Ha sido omnipresente Valverde y creo que ha hecho un partidazo increíble. Y ahora sí, vamos a pasar a la pizarra. ¿Qué me ha gustado a mí precisamente de la alineación del Real Madrid? Bueno, básicamente que hoy Tchouaméni sí que ha tenido la sensación de ser pivote, sí que ha tenido la sensación de poder trabajar como un eje defensivo. Creo que en otras ocasiones el hecho de que Valverde se juntara con él le restaba un poquito de presencia y de sentido posicional. Creo que Valverde hoy le ha dado la posibilidad a Tchouaméni para tener esta zona libre, para poder sumarse incluso a nivel ofensivo, para saltar a la presión cuando era necesario desde una posición mucho más acorde con sus habilidades, y obviamente no esa capacidad de Ceballos para juntarse en base de la jugada, para venir a recibir, para sumarse muchas veces a la asociación, para tener incluso presencia por dentro. Ha tenido muy pocas ocasiones de ser diferencial a nivel ofensivo, pero sí que ha dado mucho equilibrio y ha permitido que Tchouaméni encontrara un poquito más de sentido en un dibujo más acorde con lo que quiere Carlo Ancelotti, sobre todo ese 4-3-3 más marcado, que yo creo que hoy se ha visto mucho más en la segunda parte, a pesar, como digo, de la salida de Ceballos. Creo que esta posición, ¿no?, de Kylian Mbappé un poco metidito con Vini, había muchas veces que veíamos esta situación en la que Vinicius Junior, Mendy y Mbappé formaban un triángulo en el que muchas veces incluso se sumaba Rodrigo en segunda línea. Creo que esto es muy perjudicial para el Real Madrid, necesita salir un poco de esa presencia, y ya en la segunda parte hemos visto a un Kylian Mbappé más referencia, un Kylian Mbappé que tenía un poco esa indicación, yo creo, ¿no? Obviamente habría que estar dentro, ¿no?, con uno de los micros de DAZN para saber realmente lo que pasa, pero me da la sensación de que la posición de Kylian Mbappé ha cambiado mucho en la segunda parte y que es fruto un poco de la indicación que les ha dado Carlo Ancelotti. Creo que Mbappé ha encontrado muchas más posibilidades de ser importante, incluso sin anotar, cuando se ha referenciado un poco más como delantero centro. Es verdad que es una posición que no le gusta, que le incomoda, que no termina de sacar todo su potencial, lo sabemos, pero con un elemento como Vini Junior dentro del equipo, creo que el Real Madrid tiene muchas más virtudes que explotar en el campo y sobre todo permite que este juego, esta zona de 3/4 esté mejor habitada. Ya no solo porque obviamente Rodrigo, Vinicius son jugadores muy hábiles a la hora de venir a la espalda del delantero, se van a asociar bien con él, van a encontrar recursos, van a encontrar jugadas precisamente como la que ha encontrado Brahim, dándole el balón a Rodrigo, Rodrigo metiéndose por dentro buscando a Valverde y Valverde encontrando esa salida, ¿no?, esa posibilidad de que Mbappé fuera a encontrarse con ese balón cuando Vinicius además estaba en fuera de juego, ¿no? Yo creo que esa visión del Real Madrid de mover cosas en 3/4 es lo que tiene que ir fomentando y lo que tiene que ir incorporando a su juego. Creo que esa velocidad es la que no tuvo precisamente contra el Real Valladolid, la que no aprovechó precisamente la endeblez defensiva a la espalda de esa defensa de Paulo Pezzolano, y la que hoy creo que se ha matizado mucho más o que se ha aprovechado mucho más con la entrada de Brahim Díaz,
con la incorporación sobre todo de Rodrigo y de Valverde en la asociación en zona de 3/4 y sobre todo con una posición un poquito más marcada de Kylian Mbappé como referencia de este equipo, que me parece que es algo importante, ¿no? Sobre todo para encontrar la comodidad, encontrar las oportunidades y encontrar el control del partido que el Madrid muchas veces necesita. Una vez que haces el primer gol, el Real Madrid ya se siente cómodo dentro de la circunstancia y tiene valor diferencial colectivo e individual para poder hacerse con el partido. Por lo tanto, es ahí un poco donde yo creo que ha estado o ha transitado el partido, y es ahí un poco donde yo creo que ha tenido la clave el Real Madrid, en esa velocidad, en ese cambio de paradigma probablemente ya en la segunda parte, y eso a pesar de que incluso con esas dudas o esa sensación de ser tan previsibles, incluso en la primera parte han podido adelantarse en el marcador. Por lo tanto, creo que este Real Madrid tiene que seguir en este camino, que no tiene que desviarse mucho de la sensación de que puede hacer las cosas mejor incluso con las bajas que tiene ahora mismo en el equipo. Así que nada más, espero que os haya gustado el análisis, espero que os haya gustado esta visión del Real Madrid, espero que me dejéis en comentarios cositas que queráis que incorpore, cambios en mi forma de explicarlo, todo lo que queráis lo podéis dejar en comentarios, y por supuesto, si os ha gustado el vídeo, dadle like, que os lo va a pedir Manquer, pero también os lo pido yo. Hasta la próxima, hasta el próximo partido del Real Madrid, y muchas gracias por estar al otro lado. Hasta pronto.